Llevando de los estudios de los dones del ministerio. Hoy tenemos la cuarta lección en su tema, la fidelidad al llamado. Si usted ha venido con nosotros desde que hemos estado llevando estas lecciones o esta serie de estudio, usted ya sabe de lo que estamos hablando, y si aún no lo sabe, quédese con nosotros, compártase, así siente en su corazón y poder llegar la palabra y la enseñanza a más personas que están necesitando de esta palabra del Señor. Bienvenidos y bienvenidos también a todos aquellos que se conectan a través de TikTok en mi cuenta personal. Amados y amadas, damos gracias al Señor nuevamente. A esta hora son las 10:05 de la mañana. Hoy 13 de febrero. El tiempo va avanzando, así que es bueno aprovecharlo. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo y este espacio. Y recuerde un abrazo hasta ahí donde usted está. Recuerde enviar sus mensajes, compartir con nosotros también de aquello que el Señor le da en su corazón y ampliar más lo que es el tema de este día. Bendito sea el Señor. Gracias te damos, Padre, en esta mañana gloriosa, preciosa, en este tiempo que nos permites estar aquí, en este canal de televisión, NPB Nacimos para Bendecir. Señor, gracias por cada uno de aquellos oyentes fieles que están ahí en la transmisión, Señor, día con día, en cada uno de los programas que aquí se llevan a cabo. Gracias te doy, Padre mío. Bendice sus vidas, sus hogares y permite, Señor, que este tiempo sea un tiempo bien aprovechado para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Todo lo ponemos en las manos del Señor. Así que vaya dejando su comentario, cómo nos está escuchando, cómo estamos saliendo al aire, el sonido, todo lo que usted desde ahí de casita me ayuda a mí también aquí. También es parte del staff de este programa Tiempo de Salvación. Gloria sea al Señor. Ya vemos que ya hay conectados. Damos las gracias al Señor por ello. Ahí, como siempre, amén, nos dice, Dios me la bendiga, hermana Elizabeth. Amén, Dios me la bendiga, hermana Mirna. Ya estamos activos ahí para enviar los mensajes, saludos. Usted también puede dejar sus saludos, puede dejar también su comentario referente al tema de esta mañana. Mi nombre, ahí aparece arriba también, Elizabeth Rivas, para los que no me conocen, en su programa Tiempo de Salvación. Bienvenidos y bienvenidas, y ahí usted puede leer en su aparato electrónico, su tablet o su celular, el tema y la referencia bíblica que traemos esta mañana, y es la fidelidad al llamado. Y en su base bíblica tenemos segunda de Timoteo 2:15, que es con la cual vamos a estar llevando a cabo esta enseñanza en esta preciosa mañana. Y a su letra nos dice así la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es la base bíblica y comenzamos la introducción a lo que es esta enseñanza. Hay algunos ministerios que fueron llamados o que nunca fueron llamados. Amén. Saludos, Mieli, dice Isa Paz, bendiciones, Dios me la bendiga, bendiciones, prima Elsa, Dios te bendiga hasta ahí Estados Unidos, Dios te prospere. Hay algunos ministerios, amados y amadas, que nunca realmente fueron llamados o son completamente infieles al llamado del Señor. La pregunta es ¿por qué? Todos nos hacemos esa pregunta como seres humanos. ¿Por qué? El porqué de las cosas, el por qué es algo que siempre va a estar con nosotros. Porque Dios no planeó ningún fracaso espiritual. Dios no planeó para los llamados ningún fracaso espiritual.
espiritual. Y eso lo debemos de dejar bien por sentado este día. Bien, somos miembros individuales o formamos parte de un ministerio. Él no dio a unos para que fracasaran y a otros para que triunfaran. Jamás el Señor ha hecho eso con nosotros. Todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos es para ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Siempre va a ser así delante de la presencia del Señor, porque es Él el que llama y es Él el que capacita. Es lo que hemos estado viniendo estudiando. Entonces, Él no nos hizo a unos para fracasar y a otros para triunfar. No, Él planeó todo para que usted y yo seamos en Él más que victoriosos. ¿Qué es lo que pasa entonces? El por qué es porque a veces o no hemos sido llamados o somos infieles. Somos infieles al llamado de Dios. Un buen ministro no ocurre nada sin hacer nada. Un buen ministro siempre hace algo. Esto es como el ejemplo que le puedo traer como un buen matrimonio. Un buen matrimonio tiene siempre que cultivar y cuidar el matrimonio. Es igual un buen ministro, un buen llamado del Señor, siempre tiene que cultivar, siempre tiene que cuidar aquel llamado en el cual se le ha dado en sus manos. Ahora, mis amados, el tiempo empleado en la preparación nunca será un tiempo perdido. Esto es algo muy importante que debemos de notar. Dios te bendiga. Jessica, hasta ahí donde tú estás, ahí en el trabajo, en tu casita. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros debemos de buscar esa preparación. Y esa preparación que nosotros hagamos, ese tiempo y ese cultivar en la preparación, mis amados, nunca será un tiempo perdido. Procuramos, como nos dice la escritura en el tema, en la lectura base, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. ¿Qué es exactamente lo que este versículo nos quiere decir a usted y a mí? ¿Qué es lo más importante aquí? Es ser aprobado. Esa es la base de este versículo, ser aprobado. Y no ser aprobado por el hombre, no ser aprobado por los que nos ven, sino mire exactamente lo que nos dice, a Dios. La aprobación suya y mía tiene que ser de Dios, mis amados y mis amadas. Buscar la aprobación de Dios, no de los seres humanos, ni de los oyentes. Esto es buscar en Dios la fidelidad. Esto es buscar en Dios la fidelidad. Mis amados, es importante notar esto, porque y nos dice, mire lo que continúa, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si aquel que fue llamado y que es aprobado por Dios, ¿de qué tiene que avergonzarse? Pero al realizar el trabajo que el Señor le dio espiritualmente con integridad. Y un testimonio en nuestra vida debe de ser un testimonio ya nosotros posicionados donde Dios nos pone intachable. Un testimonio intachable, de modo que sus actos enseñen y no causen deshonra. Por eso es que dice el versículo que no tiene de qué avergonzarse.
en el proceso del llamado nosotros buscamos ser aprobados por Dios. Y así hay en la Escritura muchos personajes bíblicos, amados y amadas, que podemos traer aquí como referencia y ver el testimonio de ellos. Job fue uno de ellos. José fue uno de ellos que mantuvo su integridad. Daniel fue uno de ellos. Sadrach, Mesach y Abednego fue uno de ellos. Amén, nos dice Fernando Martínez, han probado sello de garantía. Así es, ese sello de garantía. Entonces, cuando nosotros, el Señor nos aprueba en este llamado y nosotros ser fiel a ese llamado, no nos vamos a avergonzar porque la aprobación la ha dado Dios. Gloria al Señor por eso. Es importante siempre prepararnos. Es importante siempre dedicarle tiempo a lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Hay que dedicar. Y dedicar junto en el llamado va esa dedicación. ¿Qué voy a dedicar? Esfuerzo. Hay que esforzarse. Hay que comprometerse. Hay que persistir. Hay que estar ahí para lograr la excelencia. La excelencia. Es importante estar constante en la dedicación. Recuerde que el tiempo que usted dedica a la preparación de su llamado, a la preparación en la obra del Señor, jamás, jamás, jamás será un tiempo perdido. Consagrarse. Esta es otra parte fundamental para ser fieles y poder ser aprobados en nuestra vida de parte de Dios. Consagrados exclusivamente para el servicio de Dios. Exclusivamente separarnos de aquello que puede contaminar lo que es la integridad, lo que es ese sello de garantía, violar ese sello de garantía. La consagración, someternos a la voluntad de Dios es otra de las cosas que nos llevarán a usted y a mí a ser aprobados delante de Dios. Juntamente el llamado va junto con la sumisión a la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer aquí? Disciplinas. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? Esas disciplinas espirituales que nosotros va a tener que ser reflejada en nuestra vida, amados, y es una de ellas, usted y yo la conocemos, la oración, el ayuno, el congregarse, el tiempo con el Señor, el buscar, escuchar la voz de Dios, el tener esa intimidad con Dios, buscar en el Señor, imitando principalmente. Usted y yo tenemos a quien seguirle los pasos y es a Jesucristo. Este es al que usted y yo debemos seguir, imitando a Jesús. Y ser tanto como seamos en el lugar, sea en la iglesia, sea en el lugar donde estemos, lo mismo tenemos que ser en casa, en el trabajo, en el estudio, en las calles, donde andemos. La integridad siempre debe de estar ahí, la sumisión a Dios siempre debe de estar ahí, la dedicación a Dios siempre tiene que habitar y estar. Eso van a ser esos hábitos que vamos a tener y vamos a ir cambiando en nuestro caminar. Aquí hay un comentario en lo que es este estudio. Amén, nos dice nuestra hermana, importante los discipulados. Así es. Si en su congregación hay programas de discipulado, ingrese. Si hay estudios bíblicos, ingrese. Siempre es importante prepararnos. El tiempo en la preparación de Dios para el servicio de su obra jamás, jamás será un tiempo perdido. Eso téngalo muy claro.
Cuando éramos principiantes, dice aquí, este es un comentario que trae el estudio de esta mañana y lo quiero hacerlo mención. Cuando éramos principiantes en el ministerio, no comenzamos por puestos muy altos. Lo mismo que para subir una escalera, nadie comienza a subir por el escalón más alto. Se sube desde los primeros escalones hacia los de arriba. Tienes que hacer lo mismo en el ministerio, tienes que hacer lo mismo en el llamado que Dios ha hecho a su vida, a mi vida. Y algunas veces los primeros años en el ministerio requiere de muy grandes sacrificios. Pero si se sabe que has sido llamado, te quedarás en el ministerio, no importa lo que cueste. Jamás nos importará eso. Estaremos ahí. Estaremos ahí porque ¿quién nos ha llamado? Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Esto es algo que usted y yo sabemos y lo entendemos perfectamente. Mis amados y amadas, siempre vamos a comenzar. Los más grandes ministerios en la vida comienzan sirviendo. Y al final usted sigue siendo siempre un servidor. Lavar los baños, barrer la casa del Señor donde usted y yo nos congregamos. Limpiar, recoger. Yo recuerdo una de las palabras de una de las hermanas que aseaban la iglesia. Y decía, cuando yo recojo, o aquí hicieron el comentario, alguien que invitamos, pero alguien hizo este comentario y quiero volverlo a traer en este momento. Cuando yo recojo algo del suelo, digo, por aquí va a pasar uno de mis hermanos y lo recojo con amor. Siempre ese servicio, amén, amén, hermana, nos dice la hermana. Gloria sea al Señor, nuestra hermana Roxana, bienvenida. Siempre vamos a empezar por abajo. Siempre, este estudio nos va a llevar, amados y amadas, a comprender esto. Ya que has empezado por la fe, sabes que no terminarás de dicha manera o trágicamente, pero en ocasiones parecerá que sí. Parecerá como que si estuvieras viviendo lo peor. Los 3 puntos mencionados arriba: la dedicación, la consagración y el sometimiento a Dios. A veces va a parecer, a los comienzos vamos a tener que esforzarnos cada día más. Los comienzos siempre son así. Y vamos a pensar que, ¿por qué estoy aquí? ¿Es realmente esto el llamado? ¿Es realmente lo que Dios ha puesto en mis manos? Y estos puntos que ya mencionamos anteriormente van en el valle. Nos sentimos en algunas ocasiones hundidos y muertos. Pero si permanecemos fiel al llamado, en esas ocasiones cuando parezca que ya vamos a fallecer, cuando parezca, mis amados, que estamos hundidos, cuando parezca que estamos muriendo, cuando parezca eso en nuestro caminar, entonces y solo entonces subirás a la cumbre, porque Cristo es el que te llamó. Cristo es el que te sostiene. Dios es el que te ha aprobado y no tendrás de qué avergonzarte. Alabado sea el Señor por su palabra esta mañana preciosa. Sabemos que Dios nos llama y sabemos que debemos de dedicarnos a Él, tener ese tiempo
para prepararnos. Permanecer fieles es uno de los puntos principales y recuerde, el tema de esta mañana es ser fieles al llamado. Si una persona, mis amados, íntegra, hago hincapié otra vez, porque a veces los acentos nos hacen ver que decimos otras palabras. Sé una persona íntegra en todo lo que hagas, en todo lo que esté delante, a tus lados, atrás de ti, en tu entorno. Sé siempre una persona íntegra para que no tengas de qué avergonzarte, jamás. Salmos, vámonos al libro de Salmos esta mañana, mis amados. Salmos 15:4. Mire lo que nos dice Salmos 15:4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué está pasando aquí? Hay un dicho muy popular por ahí. ¿Qué está pasando aquí? Aún en el daño propio suyo, no cambia. No cambia. La comunión con Dios, el ser aceptos en la presencia del Señor, requiere de un carácter firme basado en la verdad y en la honra y en la justicia. Siempre será así. Siempre será así. Y nos dice el Salmo 15:4 que acabamos de leer, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dios guía nuestras decisiones. Dios es las relaciones que nosotros tengamos van a reflejar en nuestra vida ese carácter en la vida del hombre. Aquel a cuyos ojos el vil, aquel a cuyos ojos quien lo despreció, aquel en cuyos ojos vil es menospreciado, honra a los que temen a Jehová. Aquí se mantiene en su promesa y en su compromiso de ser fiel e íntegro al Señor. Y el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Fe, conducta diaria. Eso nos quiere decir el versículo que acabamos de leer. Es necesario estar firmes. Es necesario que desarrollemos y alcancemos una madurez en la cual crezcamos. Amén. Dios me la bendiga, hermana Esmeralda. Es importante, mis amados, ese alcance, ese desarrollo, ese tiempo, esa dedicación. Que recuerde usted que no es un tiempo perdido. Los ministerios se van desarrollando y es importante ese tiempo que le vamos a dedicar. Es importante, mis amados, a ese tiempo que le vamos a tener ese tiempo de preparación. Los obreros necesitan tiempo para equiparse con lo necesario para hacer lo que Dios tenga para ellos. Eso es así. No solo deben estar equipados, ellos deben de ser maduros. Y esto es el proceso de la vida. Este es el proceso del caminar. Algunos comienzan a trabajar frecuentemente en una ramificación, en caminos, son caminos alternos. Algunos buscamos, dice aquí el estudio, en trabajar frecuentemente en una ramificación del ministerio diferente al que Dios nos llamó.
Saulo, que también lo estudiamos aquí, Saulo cuando se convierte en Pablo, que es cambiado a Pablo, pero Saulo es nombrado como uno de los 5 profetas y maestros. Eso lo ve usted en Hechos 13:1. Felipe, cuando comenzó en el ministerio como sirviente, eso usted también lo lee ahí en Hechos 6:1-6. Y él fue fiel, Saulo fue fiel a dicho cargo. Allí donde usted está, sea fiel, fiel al llamado, sea fiel a lo que Dios ha depositado en sus manos, sea fiel, amado y amada. Si Dios te llamó al ministerio, aquí hablando al ministerio del pastorado, si Dios te llamó al ministerio del pastorado, no comenzarás a pastorear 2,000 personas, 5,000 personas, porque no sabrás hacer ese trabajo, no lo sabrás hacer. Puede que comiences con un rebaño pequeño, con tu familia, con 20, con 10 personas. Y ahí vas a empezar a desarrollar tu ministerio, ahí vas a empezar. O puede ser que seas un copastor, o puede ser que seas un ayudante del pastor, puede ser que seas un líder de jóvenes, puede ser, pero siempre vas a comenzar de abajo hacia arriba. Siempre en la vida será así, amados y amadas. Dios puede haberte llamado a ser un evangelista, aquí hablando en el ministerio de evangelista. Con el tiempo puede ser que le prediques a 5,000, 50,000, 10,000, qué sé yo, tantas personas. Pero cuando comiences, no vas a comenzar posiblemente predicando a 5,000, 10,000 personas, hablando en el ministerio de evangelista. Puede ser que comiences con 5 personas. Puede ser que tú mismo seas evangelizado primeramente. Y el tiempo y la dedicación y la consagración y la sumisión y el ser aprobado de Dios será lo que te equipará. Será lo que te mantendrá siendo fiel al llamado de Dios. No menosprecies el día de pequeñeces. Y esto lo encuentras en Zacarías 4:10. ¿Qué está aconteciendo aquí? Porque aquí está recortado el versículo. Aquí hay una promesa de Dios. Dios termina lo que comienza. Y eso usted y yo lo entendemos. Dios termina lo que comienza. No desprecies el día de la pequeñez. No desprecies aquello pequeño por lo cual has empezado a dedicarte a lo que Dios te ha llamado. No lo desprecies. Toma tiempo para esperar y ver lo que Dios quiere que hagas. Permite que Dios haga en ti el ministro que Él desea que tú y yo seamos. Permite que sea Él que haga en nosotros. No digas, yo elijo este puesto. No. Yo puedo escoger. No, es que es aquí donde yo quiero. No, amado y amada. No trates tampoco de imitar a otros, porque esto se da mucho. No trates de imitar a otros. Sé tú mismo, sé tú mismo. Elizabeth, sé tú misma. Anuncia la palabra de verdad. Siempre habla la palabra del Señor. Si Dios en esa dedicación y esa búsqueda
que tenemos con el Señor viene palabra revelada de la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, para que hablemos con denuedo, misterios. Los misterios que hay ahí son los que se te van a ser revelados a ti, se me van a ser revelados a mí en ese tiempo de dedicación, en ese tiempo de consagración, en ese tiempo de sumisión, en ese tiempo de ser aprobados por Dios. Es importante esto, amados y amadas, no imitar a los demás. Al único que usted y yo podemos seguirle los pasos y ser imitadores es a Cristo. Es un líder, un hombre perfecto y recto en todo lo que vino a hacer aquí en la tierra. A ese sí, estúdielo, métase ahí todo lo que hable acerca de lo que Cristo vino a hacer a la tierra y la obediencia que tuvo con el Padre. Eso sí, seamos imitadores, amados y amadas. Permita que Dios sea el que lo use. Permita siempre eso para que cuando usted y yo hablemos la palabra de Dios, los corazones a través del Espíritu Santo sean tocados y transformados. Que sea lo que ya está establecido en el cielo, que se mueve aquí en la tierra, que va a ser eso, lo que va a ser que el ser humano se rinda a Dios. Usted y yo seremos fieles al llamado de Dios. Usted y yo nos mantendremos ahí, siendo obedientes a la palabra del Señor. No digas, dice aquí en el estudio, yo soy un maestro. Detente, espera, hasta asegurarte si verdaderamente lo eres. No diga yo soy un profeta, simplemente porque hayas tenido una revelación o varias palabras de profecía. Es muy probable, dice el estudio, que no lo seas. Es importante siempre, y era algo también de lo que hablábamos al comienzo, detenernos, buscar al Señor. Cuando alguien recibe, amados y amadas, ese llamado divino, va a ser algo que va a latir fuerte en nosotros. Y no vamos a andar publicándolo. Eso es así. Incluso si tu llamado fuera el de profeta, que es otra parte de los 5 ministerios establecidos en la palabra, no entrarías inmediatamente, no serías capaz de hacerlo. Es importante que nosotros debemos de notarlo, porque siempre tenemos en nosotros, no vamos a ir de un solo, no, jamás vamos a hacer eso, siempre vamos a tener ese cuidado de Dios. Porque si nosotros que hemos estudiado el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento sabemos lo que le pasaba a los falsos profetas. Cuando aquella profecía no era de Dios, eran muertos, amados y amadas. Entonces, con el temor de Dios, aunque usted y yo tengamos uno de los llamados, de los 5 ministerios del llamado de Dios, siempre vamos a tener ese cuidado, amado y amada, porque usted y yo no nos representamos a nosotros. Usted y yo representamos el reino de Dios y su justicia. Por eso no vamos a ir inmediatamente nosotros a hacer algo. Siempre vamos a dedicar tiempo a la preparación y recuerde, el tiempo que usted y yo dedicamos a prepararnos en los caminos del Señor jamás será en vano. Aquí Dios no quebrantará sus propias normas por usted y por mí, no lo hará. Su palabra dice que no
no poner a un neófito o novicio en el puesto de diaconado. Mire, todo esto que usted y yo comprendemos porque usted y yo somos lectores de la palabra, pero hay muchos que vienen, que hoy están naciendo de nuevo y tenemos que irnos instruyendo. Dios no va a poner a un neófito. Y un neófito es un recién convertido, podríamos nosotros decirlo así. Es un recién convertido porque trae el riesgo de la inexperiencia, Es llamado, prepárese. El Señor lo ha llamado, prepárese. Sea fiel, manténgase ahí. Busque la preparación del Señor en su palabra, en la oración, en el ayuno, en el congregarnos, en el tiempo a solas con Dios. Busquemos siempre la preparación. Primera de Timoteo 3:6, que habla acerca del diaconado. Dios no pondrá a un cristiano prematuro, ni tampoco a un predicador prematuro en un puesto de profeta. Jamás, jamás, jamás. Aún Moisés, que fue llamado por el mismo Dios, y cuando Moisés le dijo, soy tartamudo, le puso a alguien, a su hermano Aarón. Siempre el Señor va a tener ese cuidado porque recuerde que Él no va a quebrantar sus normas. Por usted y por mí no lo hará el Señor, jamás lo hará. Antes de anunciar un cargo que ocupes en el ministerio, debes crecer y desarrollarte espiritualmente y tener más experiencias. ¿Y cómo obtenemos esas experiencias? En la presencia del Señor, amados y amadas. No hay otro lugar. Y siendo fieles y estando ahí. Bendito sea el Señor. Déjenos sus comentarios por ahí. Mis amados, si estamos comprendiendo la lectura, la escritura, la palabra del Señor, la enseñanza en esta mañana. Podemos ver, si Dios te llama y te pone en cierto cargo del ministerio, no necesitarás andarlo anunciando en todas formas. La gente se dará cuenta. Y si no lo hace así es porque, dice aquí el estudio, de repente no es tu lugar. Posiblemente, porque no. Pero si el Señor te ha llamado, sigue ahí. Sé fiel ahí. Que el Señor te equipará, que fue una de las clases que tuvimos la semana antepasada. Si el ministerio está en ti, en la fase de embrión, en esa fase de embrión está en desarrollo a medida que es necesario que te mantengas fiel. Es importante porque estás ahí, en ese embrión. Date cuenta que tienes el llamado de Dios después de trabajar para Dios donde quiera que estés. Siempre es apropiado predicar y enseñar donde estés. Un versículo bíblico, una palabra, una oración. Siempre. Después, cuando alcances alguna madurez, tanto espiritual, mental, Dios te revelará el llamado que tienes. Debes tomar tiempo para esperar en Dios. Pon tiempo aparte, que son esas disciplinas espirituales, para la oración, para el ayuno. Siempre busca un tiempo de preparación para buscar la voluntad perfecta de Dios. Nunca, amados, olviden que aquel día, ese día que ustedes recibieron del Señor la revelación, ese día que ustedes, como yo,
hemos sentido que realmente Dios nos ha llamado, ese día será ese día que lo mantendremos vivo. Y aunque venga lo que venga, como a José, que sus hermanos quisieron terminar con él, lo metieron a una cisterna, lo vendieron, llegó, fue próspero, pero ahí también tuvo que pasar otro proceso, fue a la cárcel, allí también pasó otro proceso, pero se mantuvo fiel, dijo, no pecaré contra Dios. Se mantuvo fiel. Y podemos ver la grandeza de José, el segundo después de Faraón. A través de José el Señor bendijo a Egipto, hizo que su familia, el pueblo israelita, que entraron 70 más o menos a la tierra de Gosén, salieron miles y miles y miles, se multiplicaron, preservó el Señor. Mantente fiel al llamado de Dios. Cuando te encuentres solamente con la voluntad permisiva de Dios, esto es algo que yo lo escuchaba a Gigi Ávila, esa voluntad permisiva de Dios, cuando te encuentres allí, te parecerá que algo no marcha bien, porque es la voluntad, el Señor permite muchas cosas. Que algo no marcha bien, puedes notar la diferencia. Es como si te lavaras los pies. Mire, esto es importante. Saludos y bendiciones, hermano Daniel Romero. Amén. Cuando solo nos encontramos con la voluntad permisiva de Dios, vemos que las cosas no marchan bien. Es como que si lavásemos nuestros pies con los calcetines puestos, puede pasar eso. ¿Puede pasar eso? Vamos a ver los que están ahí conectados. Vamos a leer un comentario que nos envió el hermano Jesús. La mayoría de parte de los hombres de Dios fueron llamados. No fue algo que aceptaron de inmediato. Casi siempre tenían una excusa. Moisés dijo, tardo en el habla, torpe de lengua. A Jeremías le dijo Dios, no digas que eres un niño. O sea que Jeremías pensaba ser muy joven para ese llamado como profeta. Jonás se rehusó a hacer lo que Dios lo mandaba hacer. Siempre que hay un llamado, no es fácil o ligero a tomar. Amén. Gloria al Señor. Muy buena aportación, hermano Jesús. Dios le bendiga más y aún le añada. Pero cuando esté ese llamado, sea fiel a Él. Sea fiel a Él. Gloria al Señor. Y no podríamos lavarnos nuestros pies con los calcetines puestos. Jamás vamos a poder hacer eso. O en tiempo de pandemia estar con la mascarilla y querer comer con la mascarilla. ¿Verdad que eso era imposible? Querer ingresar los alimentos a nuestra boca teniendo la mascarilla puesta. Era imposible. Las cosas, mis amados, cuando en el ministerio y Dios ya lo tiene a usted ahí en el ministerio o está preparando a otros para el ministerio, porque esto es un continuo preparar. Las cosas santas siempre serán, fueron, son y serán sagradas. Siempre, siempre, siempre. Dios no va a quebrantar sus normas jamás. Por usted y por mí, jamás lo va a hacer. Siempre las cosas santas fueron, son y serán sagradas. Usted y yo que hemos estudiado el Antiguo Testamento, o usted que está comenzando a estudiar la Biblia y va a entrar a un programa de discipulado, a un programa de estudio bíblico, es importante que sepa que las cosas santas siempre son sagradas. Entrar al lugar santísimo en el tiempo del Antiguo Testamento, si no entraba consagrado, amado, sí, amada,
¿Qué sucedía? Los que están ahí conectados, ¿qué sucedía con el que entraba o hacía algo que Dios no lo había mandado hacer y entraba al altar? E inmediatamente moría. Y esto no es para que usted diga entrar en un temor o miedo, no. Es saber que usted y yo vamos o representamos o vamos a representar a un Dios celoso, fuerte y temible, a un Dios santo, sagrado, que no debemos profanar ese lugar santo. Amados, este lugar aquí donde yo me encuentro, este es un lugar consagrado a Dios. Este es un lugar que desde que usted entra, yo desde que vengo por la calle y usted entra a este lugar, usted puede sentir la presencia de Dios, porque donde hay un lugar consagrado para Dios, ahí está Dios. Ahí puede sentir usted la presencia del Señor. Y usted tiene esa reverencia delante de aquel del que usted está hablando, porque aquel está tomando nota de lo que usted y yo hablamos. Y en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba y no estaba consagrado, moría. Los hijos de Aarón, en su contexto, dice: el sacerdote no entrará ebrio, el sacerdote no entrará de esta manera. En su contexto de lo que habla, cuando ellos mueren, porque entran y presentan un fuego extraño al cual Dios no los llamó a hacer. En su contexto nos habla de cosas prohibidas que el Señor le dijo: si yo no te llamo, no entres. Que no beba mucho sidro ni vino el sacerdote. Todas esas cosas que el Señor ya dijo, no las va a quebrantar sus normas por usted y por mí. Vuelvo a recalcarle esa palabra, porque es algo consagrado y sagrado delante del Señor. Mantenernos fiel al llamado, amados, es importantísimo. Amén. Bendiciones, hermana Elizabeth. Una bendición su programa, nos dice hermano Rubén. Dios me lo bendiga hasta ahí, varón. Osmin Hernández nos dice: Dios la bendiga grandemente. Amén, hermana. Amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga hasta ahí. Muchas gracias por dejar sus comentarios y formar parte también, amados y amadas, de enriquecer enseñanza. Es un peligro grande jugar con las cosas santas. Muchas veces, cuando usted y yo tenemos un llamado, muchas veces las personas, cuando se les dice: acepte al Señor como su Señor y Salvador, estas palabras salen de ellos: Dios no es juguete. A Dios no le gusta que juguemos. Las cosas de Dios son sagradas. Una persona, amados y amadas, que no ha entregado su corazón a Dios, dice estas palabras. Y usted y yo, que conocemos de Dios, nos vale, disculpe la expresión, un pepino muchas veces, y profanamos lo santo. Amados y amadas. Y es ahí cuando tiene que intervenir el Señor en nuestras vidas. Es ahí cuando el Señor interviene para hacernos recordar que es Él el que nos ha llamado y que debemos de ser representadores, administradores de Él. Pero manténgase fiel al llamado que el Señor le ha dado. Fidelidad, dedicación, consagración, búsqueda. Todo lo que usted haga para Dios no es en vano. El tiempo que usted le dedica a Dios no es en vano, amado y amada. Manténgase firme al llamado que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Y le ha dado a muchos y muchas hermanos y hermanas en el mundo entero que proclaman la grandeza de Dios. Que proclaman la grandeza de Dios. ¿El llamado de Dios es santo? Claro que sí.
Claro que sí. El ministerio de Dios es santo. Él lo estableció. Cristo lo instituyó. Él. Usted y yo lo conocemos porque Él lo instituyó. Desarrollar en la fidelidad del llamado, desarrollar el carácter nuestro es muy importante. Y el carácter nuestro no es el temperamento nuestro. Son cosas muy distintas. El temperamento, que yo sé que usted ya conoce de esto, y si usted no conoce de esto, le vamos a hacer un poquito de mención. Lo que es el temperamento es con lo que ya nacemos, con los genes que nuestros padres nos heredan, lo que ya traemos en la sangre. El carácter es el que vamos desarrollando, son esas habilidades que nos definen en nuestro caminar. Una de las cualidades del carácter formado es ser responsable. Si usted es responsable, usted está definido en su carácter y usted dice, esa persona es responsable. Uno de los ejemplos. Y sabe que ese es su carácter. Esa es una cualidad de su carácter. La integridad es parte de su carácter. Y el temperamento nosotros vamos aprendiendo a dominarlo de acuerdo al carácter. Y cuando buscamos el carácter de Cristo, decimos nosotros, es mucho más factible para nosotros poder dominar el temperamento que ya tenemos. El temperamento es cuando decimos mecha corta o mecha larga. Rapidito me enojo, rapidito, soy muy calmado, dependientemente. Entonces, desarrollar en nosotros el carácter y ser fiel al llamado, mantenernos fiel. De aquellos que están separados para un cargo en el ministerio, este es otro de los puntos, se requiere más, mucho más, formar nuestro carácter. Es la parte fundamental. Dar un buen ejemplo en todo tiempo, en todo tiempo. Cuando ya nosotros decidimos decirle a Dios sí, es como decía Géser, nuestro hermano Géser aquí, y a veces estamos ahí deteniendo, decimos no, todavía no, pero cuando ya se nos es revelado a través de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, el llamado ya no podemos callar. Y entonces a nosotros se nos requiere un esfuerzo más que los demás, porque usted es alguien que va a estar ahí frente y los demás ven lo que usted hace. Y eso es algo en los cuales debemos capacitarnos, debemos de buscar la preparación, la dedicación, la consagración, el someternos a Dios, el ser aprobados por Dios, el no tener que avergonzarnos de nada porque nuestra aprobación fue de Dios. Ese es el versículo que usted lo puede leer ahí, amados y amadas. En 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dar un buen ejemplo en todo tiempo, provee cosas que hace honestas delante de todos los hombres. Esto es una de las formaciones del carácter, ser honestos, ser íntegros. Y cuando ese carácter es formado, recordemos que ocupamos un lugar en el cual el Señor nos permite, por medio de Él, estar con dignidad en ese lugar. Recuerde por qué. Porque fuimos aprobados por Dios. Recuerde eso, amado y amada. Y ya para culminar este tiempo de enseñanza, si eres un llamado por Dios para ocupar cierto cargo en el ministerio,
ese cargo requiere respeto. Si tienes respeto por el puesto que ocupas en el ministerio, enseñarás a la gente a que le tenga también el mismo respeto que usted y yo le tenemos al llamado y cuando somos puestos, o usted que ya está puesto en un ministerio, es tener respeto a las cosas sagradas del Señor. Pero mantengámonos firmes en el llamado. Recuerden que ese es el tema de esta mañana. Fidelidad al llamado. Fidelidad al llamado que Dios ha hecho a su vida, a mi vida. Mantengámonos fiel a ese llamado porque Dios permanece fiel a sus promesas y a su palabra en nosotros. Él permanece fiel, aunque nosotros somos infieles, pero tratemos de ser fiel a lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Mis amados y mis amadas, estamos culminando y damos gracias al Señor por esta preciosa enseñanza. Para la próxima semana, si Dios lo permite, tendremos invitado especial y vamos a continuar hasta ya entraríamos el febrero, marzo, porque ya en marzo seguiríamos con la lección número 5, variedad y equilibrio, para que usted vaya anotando, variedad y equilibrio. Si Dios lo permite, vamos a tener el próximo sábado 20 de febrero, invitados especiales por aquí. Ahorita se me escapan los nombres de los hermanos, pero vamos a estar, yo sé que el canal va a estar posteando ahí un post y vamos a estar anunciando a través de las plataformas que están establecidas y que usted y yo podemos manejar también personalmente. Vamos a estar aquí con unos invitados especiales, los cuales tendrán palabra del Señor también para usted, para mí, para todos aquellos que nos sintonizan y para aquellos que después ven el programa después de terminado. Así que muchas gracias, damos al Señor esta preciosa mañana por este tiempo de aprendizaje. Amados y amadas, recuerde que dedique tiempo a la preparación. Y ese tiempo jamás será perdido, jamás. Procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. De ahí salió esta enseñanza de esta mañana. Gracias, Señor, te damos. Bendice a cada oyente, a cada uno de aquellos que abrieron hoy su corazón a la enseñanza de tu palabra. Padre, que esta enseñanza sea para nosotros de edificación espiritual, de fortalecimiento espiritual y de mantenernos fieles y firmes al llamado que has hecho a nuestras vidas. Gracias por todos aquellos y aquellas que ya están ejerciendo el ministerio en el cual les has llamado en el mundo entero. Fortalece la fe de aquellos hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, adultos, adolescentes que ya están ministrando, Señor, tu nombre a todos aquellos que oyen tu palabra. Fortalece que las condiciones, las situaciones, las dificultades, las pruebas, las tribulaciones que vienen a la vida de aquel que ha sido llamado por ti, solo son para ser aprobados, Señor, por ti, para ser aprobados por ti. Para eso viene la tribulación, para eso viene la prueba, para ser aprobados por ti. Bendice a todo aquel que hoy se acerca al conocimiento de tu gracia. En este programa Tiempo de Salvación, en todo tiempo, Señor, ha llegado la salvación a ese hogar, esa familia, que ese corazón que hoy se rinde delante de tu presencia, Padre, te reconoce como Señor y Dios de su vida y que hoy inscribe su nombre en el libro de la vida en el mundo entero. Señor,
Bendito sea tu nombre por aquellos corazones y aquellas vidas, aquellos hogares que se abren a ti. Cielos abiertos para ellos. Bendición de lo alto para ellos. Señor, prosperidad de lo alto para ellos. Palabra viva para ellos. El Espíritu Santo para ellos y para nosotros. Gracias, Jesús. Amén y amén. Mis amados y mis amadas, recuerde, el próximo viernes a las 10 de la mañana, usted tiene una cita aquí en NPB. Nacimos para bendecir, Televisión Cristiana, en su programa Tiempo de Salvación. Bye bye. Amén. Ustedes también, los de TikTok, muchas gracias por estar ahí. Dios les bendiga más y aún les añada. Cantan ángeles.